Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Una vez más, amados hermanos, el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva los bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les traigo un comentario acerca de que el testigo de Jehová, Franklin Enríquez, dice que Jesucristo es un Dios falso, pero que a la vez es Dios verdadero. O sea, esto es realmente una locura lo que dice este varón. Vamos a escucharlo y vamos a tratar de explicar qué es lo que él quiere decir y le vamos a dar su refutada. Escuchemos con atención. Videos donde aparece Proverbios 8:22, donde dice Kyrios etixen me, o sea, Dios me creó. Y aquí ve el verbo etixen, creado. O sea, Cristo es un Dios falso en el sentido porque Dios está por encima de él. Juan 17:3 dice que es Dios verdadero, pero no es un Dios falso porque Jesucristo cumple con el grupo de la asamblea de los dioses del Salmo 82:1. O sea, para Franklin es falso y a la vez no es falso. A la vez no es falso porque cumple, supuestamente como los ángeles que dice el Salmo, sí, o Moisés que es ángel, que es es Dios, constituido Dios, sí. Pero eso es una designación dominal. Y Jesucristo no es Dios por designación dominal. Jesucristo es Dios por designación ontológica, ¿sí? Vamos a explicar qué es lo que trata de decir Franklin. Una designación dominal. Llamar a alguien con autoridad o poder como los ángeles, los jueces de Israel y aún a Moisés. Estos son llamados dioses por denominación, ¿sí? O sea, los que por naturaleza no son dioses. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Este pasaje nos dice, ¿sí?, que hay un Dios por naturaleza. Dice que por naturaleza no son dioses. O sea, si por naturaleza no son dioses, entonces hay un Dios que es Dios por naturaleza, ¿sí? Significa que en la Biblia, en unas ocasiones llama a alguien Dios solamente en virtud de elevada posición de autoridad de un sujeto que ostenta o tiene singulares funciones que desempeña. Por tanto, para ellos es un título o nombre, un apelativo que no contempla la naturaleza o sustancia de Dios, sino una función de autoridad o poder. Los ángeles no tienen naturaleza divina. Los ángeles son de naturaleza inmaterial, o sea, son espirituales y a la vez son creados. Moisés, los jueces y los reyes son dominalmente llamados Dios por una función de representación, no por sustancia o naturaleza del mismo Padre Jehová. ¿Sí? Estas personas que he nombrado, los ángeles, los jueces de Israel, los reyes, Moisés, son personas creadas, ¿sí? Y no son Dios por naturaleza, sino por designación dominal, ¿sí? Ahora aquí el testigo de Jehová Franklin dice que Jesucristo es Dios falso y que a la vez Dios verdadero. No sé si esta persona está bien, ¿sí? Este audio ya tiene bastante tiempo, tiene unos 4 años,
o 5 años, y él ha venido repitiendo y enseñando lo mismo, ¿sí? Vamos a ver. Designación ontológica. Reconocer a alguien con esencia o naturaleza divina. Jesucristo, hacer o decir que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios. La pregunta sería, ¿a qué Dios se hacía igual Jesucristo? ¿A un Dios verdadero o a un Dios falso? ¿A qué Dios se hacía igual Jesucristo? ¿A un Dios verdadero o a un Dios falso? ¿Sí? Ya desde aquí ya está refutado lo que él dice, que Jesucristo es un Dios falso y que Jesucristo es un Dios, a la vez un Dios verdadero, ¿sí? Por designación dominal, ¿sí? Jesucristo es consustancial al Padre y tiene su misma naturaleza. Todo hijo tiene la naturaleza de su Padre. Ejemplo, mi hijo y yo somos dos personas distintas, pero somos uno en naturaleza. Jesús afirmó que el Padre Jehová era su propio Padre. Por eso Jesucristo afirmó reiteradas veces ser hijo de Dios. Porque él decía y afirmaba que Dios, refiriéndose al Padre Jehová, era su propio Padre. En el capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio, escuchen bien, Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos sabían lo que Jesús afirmaba cuando él decía que Dios era su propio Padre, por eso lo mataron, ¿sí? Diciendo que era una blasfemia, porque se hacía igual a Dios, porque entendían esto los judíos, porque afirmaba tener la misma naturaleza de su Padre. Por eso decían que se hacía igual a Dios. Jesucristo se hacía igual a Dios, a un Dios verdadero o a un Dios falso. ¿Sí? Si el Padre engendró un hijo, este hijo tiene que tener su misma naturaleza de su Padre. Es imposible que si el Padre engendró a nuestro Señor Jesucristo no tenga la misma naturaleza de su Padre que lo engendró. ¿Sí? Jesús es Dios, y esto los testigos de Jehová lo niegan rotundamente. Si Jesús es un Dios falso, y a la vez Jesús es verdadero en el sentido como los jueces, ¿sí? O si Jesucristo no es Dios verdadero, ni tampoco Dios falso, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios, ¿sí? Y esto es lo que Franklin Enríquez está enseñando, ¿sí? Con una teología que ha ido evolucionando, ¿sí? De la teología antigua de los testigos de Jehová, ¿sí? Si Franklin cree en la existencia de un Dios verdadero y de muchos dioses, entonces Franklin o los testigos de Jehová, aparte de que tienen doctrina arriana, también tienen parte de doctrina genoteísta monólatra, ¿sí? Jesús es Dios por designación ontológica. En la Biblia se describe su naturaleza, la naturaleza de Jesucristo como Hijo de Dios.
Juan capítulo 10, versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, crea las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? En Jesús está el Padre y a la vez Jesús está en el Padre. Esto se llama pericoresis, la unión perfecta del Padre y del Hijo. No se puede disociar, sino son uno en unidad perfecta, pero se distinguen conforme a la Escritura. Jesús revela su unidad esencial con el Padre cuando dice yo en el Padre, ¿sí? Y el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ¿sí? Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije Hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ¿sí? Jesucristo le dijo esto a los judíos, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos entendieron que Jesús se hacía igual a Dios, al Padre y a Jehová. O sea, si Jesucristo siendo un hombre delante de los judíos, y él afirmaba diciendo yo y el Padre somos uno, los judíos no pensaban que Jesucristo era el mismo Padre encarnado. Claro que no. Ellos sabían que Jesucristo decía que decía que Dios era su propio Padre. Ellos lo sabían, conocían lo que Jesucristo estaba enseñando, porque Jesucristo en reiteradas veces decía ser hijo de Dios. Y ellos entendieron cuando les dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Sí? Ellos entendieron que ellos eran uno en naturaleza, porque yo en el Padre y el Padre en mí. ¿Sí? Ellos entendían eso, una naturaleza, que Jesucristo tenía la misma naturaleza y era consustancial con el Padre Jehová. ¿Sí? En Hebreos 1:3, todo el capítulo hasta el 14, ¿sí? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesucristo, te conjuro por Dios que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, o sea, el hijo de Dios viviente, Jesucristo se lo confirmó, le dijo, tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo con sus ángeles. ¿Sí? En ese momento el sumo sacerdote entendió cuando él dijo, tú lo has dicho, porque él decía que Jesucristo, que le dijera si era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho, o sea, afirmando, diciendo yo soy. ¿Sí? Él rasgó sus ropas sacerdotales y dijo, ha blasfemado. ¿Por qué? Por eso lo mataron, porque él se hacía y se decía ser hijo de Dios y se hacía igual a Dios, por eso lo mataron. Esa fue la blasfemia, que él al decir y al confirmar que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios, y eso para los judíos era una blasfemia, una injuria, ¿sí? Por eso lo mataron al Señor Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 10 versículo 36 le dice, vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois. Sí, para ellos el decir que Jesucristo o decir que el Padre Jehová era su propio Padre, para los judíos era una blasfemia. Amén. Gloria sea al Señor. Jesucristo es Dios de la misma naturaleza de su Padre. El Padre del Hijo dice tu trono, oh Dios. Habla del Hijo, y tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vemos aquí
que el Hijo es eterno y solo Dios es eterno. El Hijo tiene una prerrogativa del Padre que es eternidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 14, nos habla lo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Y Jesucristo es y tiene eternidad. La Biblia nos muestra a Jesucristo como alguien de origen divino y no como un simple hombre creado, como lo creen los testigos de Jehová y algunos unicitarios. Por ejemplo, el unicitario monarquiano cree que Jesucristo es creado, y hay otros unicitarios que creen que Jesucristo es creado, ¿sí? Entonces Jesucristo es Dios y no es creado. La Biblia nos muestra a Jesucristo como alguien de origen divino y no como un simple hombre creado. La Biblia nos muestra a Jesucristo como Hijo de Dios y divino, siendo Dios. Si Jesucristo es Dios, no teniendo la misma naturaleza de su Padre Jehová, sino siendo Dios como designación nominal, como los ángeles, como los jueces y reyes de Israel, aun como Moisés, seríamos idólatras adorando a una criatura, un simple hombre con autoridad. ¿Sí? Así como los unitarios de la luz del mundo que tienen a su apóstol Nazón, ¿sí? Y lo adoran, ¿sí? Ellos son idólatras de un hombre, ¿sí? Idólatras de un hombre, ¿sí? Así seríamos nosotros si Jesucristo no es Dios. Pero Jesucristo es Dios por naturaleza propia del Padre Jehová. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este pequeño video les sea de edificación a sus vidas. Nos vamos a retirar con este audio. Escúchenlo muy bien. ¿Qué es lo que dice este señor? Videos donde aparece Proverbios 8:22, donde dice Kyrios etixen me, o sea, Dios me creó. Y aquí ve el verbo etixen, creado. O sea, Cristo es un Dios falso en el sentido porque Dios está por encima de él. Juan 17:3 dice que es Dios verdadero, pero no es un Dios falso porque Jesucristo cumple con el grupo de la asamblea de los dioses del Salmo 82:1. Como lo acabo de decir, Jesucristo no es Dios por designación nominal, sino Jesucristo es Dios por designación ontológica. Porque Jesucristo tiene la misma naturaleza divina de su Padre. Y eso, los judíos, cuando Jesucristo decía que Dios era su propio Padre, lo sabían a la perfección, que es lo que Jesús les quería dar a entender. Él se hacía igual a Dios. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.